Hola, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos a mi canal Consuelo Sandoval. Ya saben que estamos nosotros haciendo videos relacionados con mi lucha contra el cáncer, que es desgraciadamente mi historia personal. Estos videos los hemos venido realizando ya desde hace un rato y hemos hablado ya de ciertas, digamos, etapas de lo que yo he pasado y de lo que he venido pues haciendo a lo largo de este tiempo en el que pues desgraciadamente me he visto inmersa en esta enfermedad. El día de hoy quiero hablarles acerca de qué es lo que tenemos que hacer cuando nos enfermamos, tenemos cáncer y aparte nos enfermamos de otra cosa. Esto se los quiero comentar porque yo el año pasado, en la época también de frío, me enfermé, me dio gripa, me puse muy mal y yo en aquel tiempo estaba empezando prácticamente con el proceso y las quimios y todo y yo no sabía realmente qué hacer. Yo no tenía cita con el médico sino hasta tiempo después y me puse muy mal y sin embargo yo no hacía nada, o sea, yo hacía pues, lo necesario para tratar de aliviarme con mis tés y con cosas naturales, pero no me funcionaba y yo me aguantaba el dolor, me aguantaba todo y así pasó todo el proceso de la gripa y así, aguantándome todo. Después, ya cuando yo me tocó ver al médico, entonces sí, le dije, dijo, ay, pues hubiera ido con un doctor, ¿verdad? Y yo, o sea, es que pues, la verdad es que también he estado muy tonta, ¿no? Y yo pensaba que si uno estaba enfermo de cáncer, pues no podía hacer ningún otro tratamiento, porque pensaba yo que todo podía afectar y que podía de alguna manera contravenir con los medicamentos. Y bueno, yo me aguanté así, como dicen, ¿verdad? A raíz de la enfermedad de solita. Bueno, esto se los quiero comentar porque en esta ocasión, en este año, me pasó exactamente lo mismo. Me volví a enfermar. Me volví a enfermar, he estado una tos horrible, con flemas horribles, dolor de garganta horrible, bueno. Y entonces lo que les quiero comentar es que no es así de que tengamos que aguantarnos, no. Sí podemos acudir al médico de especialidad, es decir, no vamos a ir con el oncólogo. El oncólogo no nos va a atender, o sea, ¿por qué? Porque el oncólogo tampoco es especialista en eso. Pero sí debemos acudir, pues en este caso, al que corresponde, ¿verdad? Y sí podemos tomar tratamiento, aún a la par de los medicamentos que estemos tomando de oncología. Y entonces les comento, yo este año pues me pasó lo mismo y yo dije, no, ahora sí esto ya no me vuelve a pasar, ¿verdad? De que me era todo aguantar y aguantar estoicamente, ¿no? Digo, pues llegó un punto en el que dice uno, vaya, está bien que sí, pero pues ahora sí que de una cosa, de otra y de otra, pues si no te mueres de una cosa, a lo mejor terminas muriéndote de la otra, ¿no? Entonces, no, pues en esta ocasión yo sí tomé ya medicación especialmente para eso. Sin embargo, a mí me dio un virus muy persistente, o sea, unas flemotas así tan fuertes y una tos que la verdad he batallado para erradicarlo. Si ustedes se fijan, todavía ando mal de la garganta y ya de esto les estoy hablando desde finales de noviembre. De hecho, 2 semanas antes lo último de noviembre. Y entonces no tenemos que aguantarnos. Ese es el mensaje, que no tenemos que aguantarnos, que sí podemos tomar otro tipo de medicación, claro, también la que el médico nos indique, pero que no va a ser, lo que les quiero comentar es que no va a ser el médico oncólogo. Él no nos va a atender para esta situación, pero sí podemos acudir a otro, al especialista que corresponda y hacerlo lo debido para pues que no nos ataque más de lo necesario. ¿Por qué? Porque si de por sí nosotros andamos con defensas bajas,
Si de por sí nuestro sistema inmunológico se va a los suelos, si ustedes se fijan, nosotros podemos andar con plaquetas bajas, podemos andar también con la hemoglobina baja, podemos andar con los neutrófilos bajos, con todo lo que es el sistema inmunológico. O sea, todo lo que tiene que ver con nuestro sistema de defensa, ese se reduce al mínimo. Por eso es muy fácil, es facilísimo que nos ingresen enfermedades. Y tenemos que cuidar muchísimo eso, porque una vez que nosotros ingresamos al hospital, a veces es peor ingresar al hospital, porque en ocasiones hay hasta más virus y bacterias en los hospitales de lo que nosotros tenemos. En esta época, lo estuvimos hablando en el video anterior, en esta época de frío hay que cuidarnos de las temperaturas bajas por lo mismo, porque nos toma desprevenidos, caemos en el hospital y les digo lo que a mí me dijo mi médico: no se preocupe, yo la voy a ver a la cama donde esté, ¿verdad? Sí, yo digo, perfecto que me vaya a ver, ¿verdad? Pero no es necesario llegar a puntos extremos si nosotros podemos también tomar nuestras medidas y que no lleguemos a puntos extremos, porque yo me he dado cuenta, personas que me han platicado, caí en el hospital y me tardé un mes en salir. ¿Por qué? Porque la bacteria no se iba, o el virus o lo que fuera, ¿no? Está pasando a muchas personas y obviamente yo en esta ocasión viendo que, porque me fue mucho más mal, o sea, no fue tan grave del año pasado, este año fue mucho peor. Y este año fue mucho peor porque tengo en este momento las defensas mucho más bajas que en aquel momento. Entonces, pues sí, eso hay que cuidarlo bastante, ¿verdad? Bueno, ese es un punto nada más que quería tocar con ustedes para que sepan que sí hay cosas por hacer y que sí podemos hacer nosotros, tomar medidas. Bueno, otro punto que les quiero tocar y que desde mi hija me ha dicho: mi hija, mamá, ya no hables de eso, mamá, ya deja ese aspecto, ya olvídalo, pero efectivamente, yo efectivamente lo he tenido como plan olvidarlo, dejarlo atrás, pero sí lo quiero comentar como última vez, porque precisamente para poder dejarlo atrás, es importante sacar todo ese punto, todo lo relacionado con lo que pasó con mi oncólogo anterior, que lo estuvimos platicando, y que es importante explicarlo también a ustedes para que tampoco a ustedes les pase, para que ustedes también tomen medida de si en algún momento también tienen ese problema. Y este punto lo quiero tocar como qué hacer cuando te sientes abandonado o abandonada, en este caso por tu oncólogo. Yo, si ustedes recuerdan, les estuve platicando del oncólogo que tuve anteriormente, que prácticamente dejó de medicarme de lo que era la medicina oncológica prácticamente 7 u 8 meses. Porque aparentemente iba muy bien, pues sí, aparentemente iba muy bien, pero no era suficiente como para decir, pues ya no te va a volver. ¿Por qué? Porque para que una persona le digan, ¿sabes qué? Estás libre. ¿Saben cuánto tiempo pasa normalmente? 10 años. 10 años después de haberla prácticamente dado de alta sin tener ya más cáncer. Es decir, que ya se hizo todo lo necesario y que ya le erradicaron por operación, por las quimios, por la radio, por otra serie de cosas, ya se lo eliminaron. Y está esa persona en supervisión 10 años, prácticamente 10 años. Está todavía en revisión, y lo declaran libre si en esos 10 años no le vuelve a dar. Y aún así hay quienes regresa, pero en digamos, en estos protocolos normalmente es así. Entonces imagínense, yo ni siquiera que ya no tuviera, ¿no? Simplemente se había disminuido y el oncólogo simplemente dijo, sabe que yo no le voy a dar nada porque no hay para el tipo de cáncer que usted tiene, entonces pues ya, simplemente lo vamos a dejar así. Y esta cuestión fue simplemente de dejar, simplemente que pasara el tiempo. Él seguía, claro, haciéndome recibiéndome en mis citas,
periódicas, pero no era suficiente eso, o sea, era necesario pues de todas maneras tener medicamento que por lo menos siguiera atajando, siguiera ayudando a que no siguiera, digamos, expandiéndose, ¿no? El médico no lo hizo así. Ustedes saben que yo llegué al punto en el que, bueno, tuve que solicitar cambio de médico. Y eso es justamente lo que les quiero decir. Que si alguna de ustedes o de ustedes se encontrara en mi misma situación de decir, mi médico ya no me dio nada, ya no estoy tomando prácticamente ningún medicamento contra el cáncer, y simplemente él me dice, estoy esperando, ¿verdad? Que se manifieste. ¿Y qué vamos a ganar con eso? Que se va a manifestar en otro lado, que se va a manifestar, como en mi caso, en mi cerebro, o que te va a ir a los huesos, o que se te va a ir al estómago. O sea, tenemos que esperar a ese punto. No. Mi razón de decirles todo esto es precisamente porque quiero hacer mucho hincapié en eso. Es nuestro cuerpo, no es el cuerpo del médico. Los médicos son especialistas y yo le tenía tanto respeto que por eso duré muchísimo tiempo así, aguantando, por el respeto que yo le tenía precisamente. Pero también debemos de saber que los médicos también son personas humanas, también se equivocan, y que nosotros debemos hacer nuestro propio análisis, nuestra propia evaluación. Cuando nosotros sintamos que algo no está bien, acudamos a otro médico, pidamos otra opinión, pidamos otra revisión. Si esa persona nos dice lo mismo, bueno, ya sabes que son dos. Si vas a otro ya sabes que son tres, pero si tienes otro y esa otra persona te dice cosas diferentes y el otro te dice también otra cosa diferente, pues algo no está bien. Y tenemos que hacerlo porque, como les digo, es nuestra vida, es nuestra salud. El médico en este caso, para mí, pues me abandonó. Ese fue mi sentimiento al final, que yo dije, o sea, ¿qué pasó aquí? Yo sentí que me abandonó. ¿Por qué? Porque después de que yo vi al otro médico y que ese otro médico me dice, enseguida le vamos a hacer esto, le vamos a hacer otro, le vamos a hacer lo otro, y una serie de cosas, yo dije, bueno, ¿y entonces cómo es que el otro me había dicho que ya no se podía hacer absolutamente nada, que porque no había nada que hacer, cuando este otro me está haciendo varias cosas? Entonces ahí es donde nosotros debemos de primero ver por nuestra propia vida. No estamos hablando de un callo, no estamos hablando de que se nos cayó la uña, no, es vida o muerte en este caso. Y yo no tenía por qué haber llegado hasta este punto de que se hubiera ido hasta el cerebro, eso sí se los aseguro. No debía haber llegado hasta ese punto. Si en aquel momento el médico hubiera hecho la radioterapia, porque después me di cuenta que se puede hacer radioterapia en cualquier parte del cuerpo, que él dijo que no se podían hacer los PETs, que no. Yo le decía a mi hermana, que es enfermera, le decía, y no, o sea, ¿por qué? No sé, realmente no lo sé. Y volvemos al punto que él me decía, no importa, al cabo si se enferma y cae en gravedad, yo la voy a ver al hospital, o sea, al área de hospitalización, ¿verdad? Y bueno, o sea, yo les digo, tarde comprendí, pero yo quiero que ustedes lo hagan precisamente sobre mi experiencia, de decir que no, eso no vuelva a pasar, porque no tiene por qué pasar de esa manera. No tenía por qué haber sido de esa manera. Y a nadie a ustedes le debe de pasar. Entonces, primero, ¿qué van a hacer? Van a solicitar su cambio de médico. Es difícil que se los den, sobre todo en las instituciones públicas. No estamos a contentillo, ¿verdad? Y es muy difícil que nos den los cambios. Sin embargo, hay que plantearlo correctamente. Ustedes saben que yo tuve que hacer una carta por escrito, exponiendo motivos, razones, y una serie de cosas que las tenía y las puse. También gracias a eso fue que lo logré.
porque de otra manera sí se complica y muchas veces no te dan el cambio y pues al contrario, ¿verdad? El médico pues más la agarra contra ti porque pues andas chaqueteando, ¿verdad? Pero, como les digo, en nuestra vida nosotros tenemos que ver por nosotros, porque al final el médico son muy buenos. Yo no digo que qué cosa estoy hablando específicamente por el que me tocó, no por todos los médicos, ni mucho menos. Yo, como les digo, tengo mucho respeto por ellos y siempre les he tenido muchísimo agradecimiento por su labor. Es que imagínense, o sea, también si no fuera por ellos, pues lo que haríamos, ¿no? Pero yo hablo en este caso desgraciadamente por quien me tocó, ¿verdad? Entonces, yo como les digo, como experiencia, pero también como en este caso sí recomendación, es que lo hagan, lo soliciten, lo intenten una y otra vez hasta que lo logren, sobre todo cuando ya vieron a lo mejor otra opinión por fuera y que ya vieron que eran opiniones contrarias, eran opiniones y que no pueden, como yo, que no pude, digamos, simplemente irme en particular y ya, no, o sea, porque todo cuesta, o sea, desgraciadamente la medicina en general es cara y más la oncológica. Y bueno, yo tenía que insistir en el cambio ahí mismo porque digo, yo no puedo sostener un ritmo de verme médicamente con un oncólogo externo. Bueno, finalmente, como saben ustedes, pues yo quiero cerrar este círculo, ya no jamás volver a hablar de este médico. Para mí, pues, me fue mal desafortunadamente, pero quiero cerrar ese círculo porque si ustedes recuerdan, yo en alguna ocasión les planteé una serie de cosas que debemos hacer y que por cierto quiero recordárselos o que ustedes me lo recuerden a través de los comentarios de qué han estado haciendo. ¿Se acuerdan de aquellos ejercicios que dijimos, a ver, van a tomar uno o dos o los que sean necesarios para que cada quien también procure tener una mejor vida o salud? ¿Se acuerdan del ejercicio? ¿Se acuerdan de aquellas sesiones de respiraciones? ¿Se acuerdan que dijimos de la alimentación, del dejar el tabaquismo, de dejar una serie de cosas? ¿Se acuerdan? Que por cierto nadie me las comenta, así que yo no sé si realmente alguien las está haciendo o no las está haciendo. Yo tengo que hacer varias por mi condición, pues no una solamente, tengo que hacer varias. Pero sí quiero que ustedes las hagan también porque van a ver cómo se van a sentir muchísimo mejor. Van a ver cómo la vida les va a cambiar. Para aquellas personas que realmente no están enfermas, sin embargo, cosas como el ejercicio y la buena alimentación los va a sentir muchísimo mejor. Y eso van a ver que les va a evitar llegar simplemente a una enfermedad. No esperen llegar a puntos graves. Ustedes saben que yo desgraciadamente llegué tarde. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que, sobre todo esto de cáncer, que cuando es interno, o sea, se está ahí desarrollando, y tú no sabes, ni cuenta te das. Pueden a lo mejor pasar hasta años y ni cuenta te das que está pasando eso. Y ya cuando tú te diste cuenta es porque ya prácticamente llegaste a un punto en donde ya está avanzado. Por eso, generalmente las personas con cáncer llegamos tarde a la cita. Es difícil asimilarlo, es difícil aceptarlo, pero así es. Y bueno, una vez que las cosas son como son, desde este momento, como les digo, vamos a cerrar ese círculo de decir adiós al médico. Vamos a continuar nuestro camino con lo que tenemos, con lo que en este momento Diosito nos provee, porque si ustedes se fijan, a pesar de todo, aquí estoy. A pesar de todo lo mal que pueda sentirme en ocasiones, aquí estoy. Y les sigo echando ganas y les sigo hablando a ustedes porque mi intención es levantarlos, que ustedes también tengan una emoción
si no están enfermos, bueno, de decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tengo motivación. De los que sí están enfermitos, que igual sepan que podemos hacerlo. Y ahorita que hablo de motivación es justamente un punto que les quiero poner, ahora sí que en la mesa. Es importante tener motivación para salir adelante. ¿Por qué? Porque muchas veces nos sentimos tan mal, que es claro que queremos tirar la toalla, que claro que sentimos de repente que Diosito nos deja, que nos abandona. Y entonces yo lo que hice fue escribir mis motivaciones de vida. Tengo escritas mis motivaciones de vida. Cada vez que me siento muy, muy mal, cada vez que digo, híjole, estoy a punto de tirar la toalla, las veo y digo, a ver, ¿por qué? ¿Por qué querías vivir, verdad? ¿Por qué te empeñaste tanto en vivir después de que ya pasaste todo este tiempo y que Diosito te dio la oportunidad de hacerlo? Y que a pesar de todas las dolencias y demás y todo, aquí sigo. Por bendición de Dios, también por los médicos, por lo que sea, pero aquí sigo. Entonces yo quiero que ustedes también tengan esas motivaciones. No, obviamente no van a ser las mismas. Cada quien va a hacer o escribir su propia motivación, pero sépanlo que es importante y bueno que lo hagan para que en el momento en que ustedes también se sientan muy mal, revísenlas, repásenlas, véanlo y digan, ay, sí es cierto, pues es que yo realmente tengo mis razones para querer salir adelante. Quiero hacerlo por esto y por esto otro, ¿sí? Porque si no tenemos esa motivación, claro que es muy fácil caer, es muy fácil. A todos nos llega a pasar. Yo inclusive pienso que hay hasta personas que no necesariamente están enfermas de cáncer, pueden tener a veces pura depresión y a veces hasta con la depresión es con la que la persona se va hasta el suelo. Porque fíjense, cuando nosotros no logramos equilibrar precisamente las emociones y llegamos a un punto en el que dejamos que la depresión nos invada, la depresión es algo muy canijo, tenemos que aprender a superarlo porque las depresiones llevan a los suicidios, las depresiones llevan al abandono de la persona y esas personas que muchas veces ustedes se dan cuenta o nos damos cuenta, se suicidó, esas personas a veces no tenían más que depresión. Otros a lo mejor pues drogaron, se alcoholizaron o no sé y bueno, tomaron decisiones equivocadas. Pero la depresión también tenemos que cuidarla. No permitamos que lleguemos a ese punto. Entonces, a ver, ejercicio, salir al solecito, tratar de caminar un poco, tratar de alimentarnos. Acuérdense, las buenas intenciones, oraciones y las bendiciones hacia las demás personas, porque acuérdense que lo que nosotros vibramos, lo que nosotros mandamos es lo que nos va a llegar. Es importante que las personas que más queremos sepan que las queremos. Porque nosotros decimos, ella sabe o él sabe que lo quiero. No es necesario que se los diga. No, siempre es importante que la persona escuche de ti que lo quieres o que la quieres. Inclusive ustedes cuando se fijan que alguien les dice a ustedes te quiero, ¿no sienten padre? ¿No sienten bonito? O sea, porque dicen, ay, se siente padre porque no me lo había dicho. Y se siente realmente bonito, ¿no? Igual cuando reciben una bendición de alguien, y a veces nos cuesta a nosotros mucho trabajo hacerlo, ¿no? Sin embargo, ya agárrenlo como si fuera algo normal, algo rutinario, de adiós, y que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Eso es algo muy bonito y muy importante. Entonces, vamos a cerrar círculos de hoy en adelante, vamos a dejar lo malo fuera, lo malo atrás, y luego les voy a comentar de todas maneras para que vean que no la he tenido fácil, que yo les trato de motivar, aunque yo no me sienta del todo bien, pero que trato precisamente de que ustedes estén lo mejor posible. Recuerden que este es un círculo, es un grupo pequeño, claramente, o sea, somos pocos, pero ustedes saben que a mí no me importa que sea una persona, 2 personas, pero que si esa persona toma algo
y les sirve algo de lo que decimos aquí, con eso me conformo. Entonces, yo les agradezco que siempre, siempre me acompañen, porque yo sé que obviamente cada quien tiene sus actividades y sus cosas que hacer, y el que se tomen un ratito de su tiempo, hacemos videos cortos, que se tomen un poco del tiempo en verlos, a mí me ayuda muchísimo, me ayudan en las visualizaciones, los likes son importantes, pero eso no es lo más importante para mí. Lo más importante es que todos agarremos un ritmo de crecimiento, de que vamos a salir adelante, de que vamos a superar todo esto y pensar así, positivamente, vamos hacia adelante, vamos hacia adelante y vamos hacia adelante y salimos de esto porque salimos. Bueno, voy a tratarles luego de otros aspectos más adelante en otro video, por lo pronto lo dejamos hasta aquí. Decirles que les doy las gracias infinitas, que Dios los ilumine y los cuide muchísimo en todas sus actividades, sus cosas que tienen que hacer, y que ojalá, que vamos a tener mejores oportunidades, mejores tiempos y mejores cosas que hacer. Y van a ver que un día hasta a lo mejor lo vamos a estar festejando que salimos adelante, ¿ok? Entonces, por lo pronto los dejo y les doy, como digo, gracias infinitas. Hasta luego.